Seguimos con más de la mejor revista de toda Nicaragua, Primera Hora. En su segmento Finanzas Personales vamos a conversar con el licenciado William Narváez. Si la deuda es positiva o es negativa. Para estamos con el licenciado William Narváez y también nos acompaña Yamu para hablar un poco más de este tema. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, muchacho? Un gustazo tenerte en la mejor revista de toda Nicaragua. Comentame cómo eso de las deudas positivas, sí, porque solo en mí hay deudas negativas. Bueno, cuando hablamos de deudas positivas, primeramente son deudas que nos sirven como para generar activos fijos. Y cuando hablamos de activos fijos, podríamos decir verdaderamente si somos emprendedores o queremos innovar, generar una deuda, pero para que sea a largo plazo una rentabilidad donde nosotros podamos obtener un beneficio. Entonces, de ese punto de vista, la deuda positiva lo que nos puede servir es que a corto plazo, con la inversión que nosotros estamos haciendo, lograr poder tener una rentabilidad para poder sufragar esa deuda. Y esa deuda no nos permite endeudarnos de forma negativa, sino de forma positiva, porque también abrimos un récord crediticio que esto nos sirve en determinante para poder obtener un crédito. A veces uno anda corto o de repente necesitas la tarjeta, pero para una emergencia de forma positiva. Contanos un poco sobre eso, porque algunos televidentes que nos están sintonizando a esta hora en la mejor revista de Nicaragua nos van a decir, pero ¿cómo va a ser una deuda positiva si todas las deudas que tengo son negativas? Exacto. Si por lo menos dentro del hogar somos los generadores del ingreso, pero queda una parte de la familia, un ejemplo, podemos invertir como en un freezer, como para invertir en distribuir todo lo que tiene que ver con productos como heladería, hielo, etcétera. Esta misma ganancia, por muy poca que sea, si nosotros empezamos a hacer un cálculo, nos puede generar un activo para poder sufragar esa deuda. Cuando hablo yo de una deuda positiva, esa es la importancia, porque verdaderamente hoy en día es importante que las personas tengan un récord crediticio abierto, porque en algún momento nosotros vamos a querer invertir, vamos a querer también estar dentro del buró crediticio, pero que sea de forma positiva. Cuando hablo de una deuda negativa es cuando nosotros hacemos un préstamo, pero nos deslumbramos con ese préstamo, porque en el momento nos miramos con un montón de dinero en la mano y decimos, nos vamos a dar un gusto, me voy a comprar ropa, me voy a comprar pantalón, pero eso verdaderamente no te permite poder tener una rentabilidad. Porque, ¿qué vas a hacer para poder pagar ese préstamo? ¿Cómo vas a hacer para poderlo pagar si verdaderamente solo lo invertiste en algo negativo para tu persona? Cuando hablo negativo es que el comprarte un pantalón, ¿qué rentabilidad te puede permitir? Y verdaderamente podemos ver si eso era una necesidad, si el préstamo por el cual nosotros decidimos obtenerlo era una prioridad o era prácticamente un lujo. Ok, ahora una pregunta, mi estimado maestro. Cuando las personas se sienten totalmente endeudadas, asfixiadas, ahogadas en deuda, ¿cuál sería el requerimiento o el primer paso para empezar a ver la luz del sol? Exactamente. Algo muy importante, cuando las personas están endeudadas, así como se endeudaron de poquito en poquito. Sí. El problema es que psicológicamente nosotros queremos salir de un solo de todas las deudas. Entonces tendríamos que hacer un préstamo de liquidez, pero priorizar cuáles son las deudas, los piquitos. Porque los picos, como se le dice popularmente, son los que más nos asfixian. Entonces tendríamos que ver cuál es la deuda pequeña y cuál es la deuda grande. Porque si hacemos un préstamo para pagar la deuda grande, pero nos quedaron los picos, quedamos en lo mismo. Porque económicamente vamos a tener que volver a hacer otro préstamo sobre ese préstamo y cuando miramos, en vez de ver esa pequeña luz, lo que miramos es un túnel profundo donde no vamos a poder salir nunca. Más para abajo. Exactamente. Entonces de eso se trata. Por eso es muy importante que las personas sí adquieran activos fijos para poder llegar a tener una rentabilidad. Y sabemos muy bien a nivel mundial que hoy en día hasta los grandes gerentes de marca están tomando el reto y el desafío de tener su ingreso propio, pero de tener oportunidades alternativas de crecimiento y de rentabilidad donde esto te pueda generar un ingreso. En el caso, un ejemplo de ustedes, que son una marca que diario se están proyectando, empezar a emprender en tener un negocio como de ropa, donde ustedes sean la imagen. Eso te puede permitir a largo plazo empezar a tener una visión
gigantesca y te pueda permitir que la gente te conozca por la plataforma de crecimiento de estar todos los días frente a una cámara de televisión. Will Narváez, ahora otra de las mismas preguntas, siempre con respecto y en contexto del tema. Otras personas, cuando tocaste un punto muy importante cuando me hablaste sobre las deudas, de poquito en poquito vamos aumentando. Pero a veces hay personas, que me ha pasado en mi caso, que aspiramos ya tenemos un préstamo, pero tenemos préstamo tras préstamo tras préstamo y queremos hacer uno grande para suplir todas y quedarnos con solo una. ¿Qué tan factible es eso? Tendríamos que valorar la tasa de interés en primer lugar y el plazo. Recordemos bien que entre más largo dejamos ese plazo, así también va a ser el interés que nos va a ahogar. Entonces tendríamos que ver cómo podemos manobrear estratégicamente y saber cuánto es nuestra capacidad. El problema de la deuda es que las personas se enjaranan en base a un salario. Pero recordemos que en el mes podrían venir algunos acontecimientos que no solamente sea una deuda. Correcto. Que nos enfermemos, que se nos enfermó un familiar, que de repente nos pasó un accidente o ya por último la instancia más grave, que la empresa prescinda de nuestro servicio. ¿Y qué vamos a hacer cuando tenemos una deuda? Y decimos, con la liquidación la vamos a pagar, pero si la liquidación más bien es corta en comparación... Más bien debo la liquidación, vas a decir. Exactamente. Entonces, en este sentido, la deuda tiene esos dos enfoques diferentes y tiene que ver un poco la manera equilibrada de cómo nosotros vamos a balancear nuestro presupuesto en las necesidades diarias y sobre todo las deudas. Ahora, me preguntarán, todo el mundo tiene deudas. Sí. Yo las tengo, todas las personas las tienen, pero habría que ver cómo tenemos esa salvedad económicamente o ese presupuesto para poder sufragar esas deudas. Entonces tendríamos que tener alternativas y saber nuestras prioridades. Algo muy importante que las personas no tienen es un presupuesto. Y cuando hablo de un presupuesto, cuando a vos te pagan, empezar a apuntar en qué se fue todo el pago. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros nos pagan, muchas personas dicen, ¿y en qué se me fue? Si hoy lo tenía y ya no. Entonces empezás a ver cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades y cuál es ese relleno de lujito que tenés derecho a dártelo. Porque en este sentido también quiero dejar claro que tampoco significa que nosotros no es que no vamos a comernos algo rico, a disfrutar, a mimarnos con una prenda de vestir, pero tendríamos que ver ese presupuesto que nosotros tenemos destinado para poder solventar esos gastos operativos y sobre todo los gastos hormiga, que mes a mes también son unos determinantes y a veces se convierten en nuestros enemigos para poder tener una vida tranquila, porque quiero dejar claro que la deuda provoca estrés, la deuda provoca insomnio, y si nos encontramos con una persona que nos presta, un prestamista que más bien nos está quitando nuestra paz mental todos los días. Así es. Va a ser más complicado. Mira, Will, yo quería preguntarte, por ejemplo, cuáles son los pasos a seguir para salir de esas deudas negativas. De las deudas negativas, en primera instancia, como le mencionaba, priorizar las deudas pequeñas. Esos piquitos de 300, de 500, de 700, de 800 Córdoba. Esos piquitos, empezarlo a ir liquidando. Y cuando miremos, nos quedamos con la deuda, un ejemplo, de $2,000, enfrentamos y hacemos un reajuste de cómo nosotros la vamos a pagar y empezamos a solventar, porque no hay nada más lindo en esta vida que tener la capacidad y sobre todo tener también un colchón a la hora de una emergencia. El problema es que las personas, si tenemos 100 Córdoba, hasta que los desbaratamos, estamos completamente felices. Entonces, en este particular, la deuda sí aporta porque nos abre puertas crediticiamente, pero de una forma negativa es endeudarnos, deuda sobre deuda. Ah, interesante. Entonces, eso es, digamos, para ir saliendo al suave, como decimos popularmente en Nicaragua, al suave ir saliendo así como de la nuestra adquirimos deuda. de poquito en poquito, Exactamente. ir saliendo. Ir saliendo de poco en poco. Y sobre todo también valorar con quién nos estamos endeudando. El problema es que las personas firman y lo primero que miran es el monto de cuánto te aprobaron, pero no leíste las cláusulas, las letras pequeñitas. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? No te diste cuenta de que por ese préstamo también te quitaron como 4,000 Córdoba en papelería y vos decís, me van a salir los 30,000. No, te salieron menos.
Entonces tendrías que ver también tu capacidad y decir, porque a la hora que nos aprueban la deuda, nosotros decimos fachentamente, sí, yo la voy a poder pagar. Y tal vez el monto es de 5,000 pesos mensual. ¿Y cómo vas a hacer si en ese mes se te realizaron, o se vinieron algunos acontecimientos fuera del lugar de lo que vos tenías pensado que iba a suceder? Will, otra de las malas costumbres que tenemos nosotros, porque también yo muchas veces me identifico con este tipo de temas, es que vamos saliendo de una deuda y adquirimos otra. Exactamente. Ah, no, es que de esta ya voy saliendo. No importa, esta la pago más adelante, todavía queda tiempo. Y adquiero otra y cuando miro, ahí voy. De poquito en poquito. ¿Y qué pasa con eso? Muy importante lo que acabas de mencionar. Tal vez ya estabas a punto de salir del préstamo, pero la casa comercial o la financiera te dice, puede hacer otro préstamo. Entonces liquidas el viejo, pero cuando ya agarras el nuevo, lo liquidaste por los menos $500 que debías. Entonces cierto. Al final se te hicieron 1,500, solo agarraste 1,000, pero siempre quedaste con esa deuda. Entonces, psicológicamente considero yo que tiene que ver mucho la manera de cómo nosotros vamos a adquirir la deuda y sobre todo rayarnos un cuadro mensual. Debe de ser una disciplina que todos nuestros amigos televidentes escriban todos sus gastos que en el mes van a tener. Algo que me llama mucho la atención, y créeme lo que a mí me encanta, que en algunos supermercados yo logro ver que la gente anda con una libreta y con una calculadora hasta sumando el último centavo, y podrás decir, uy, qué tacaño. No, es finanza. ¿Y qué pasa? Sucede muchas veces que hay gente que echa en el carrito un montón de productos y cuando llegas a la caja, lastimosamente tenés que devolver porque nos emocionamos con las promociones. Y me ha pasado que he logrado ver a un montón de gente que anda con su libreta, lapicero y calculadora sumando hasta el último. Eso se llama planificación y organización financiera. No, eso pasa también porque yo lo he visto en los súperes. ¿Lo has vivido? Lo he vivido también, fíjate. Es que pasa. Es que cuando andas así, digamos, cuidando tus finanzas, eso pasa. Andas apuntando, andas sacando cuentas. Y en el capítulo anterior que estuvimos, en ocasión anterior, vos lo mencionaste claramente. Cuando uno anda corto de dinero, lo alargas. Y cuando andas dinero, te crees el millonario que querés. Y hasta patrón. Exactamente. Entonces, en este pedí, yo pago, pedí, exactamente. yo invito. ¿Y qué sucede? Esos son los grandes dolores de cabeza y recordemos, y se lo digo por experiencia, qué cosa más espantosa es no poder dormir por una deuda. Sí. Y cuando te toque el día y no tenés el pago y el abono, y mirás que algunos lugares son tan agresivos que te están llamando constantemente e incluso la deuda te puede perjudicar hasta tu puesto laboral, porque suele suceder que para hacer la recuperación se vuelven tan agresivos que empiezan a mandarte una carta judicial a tu puesto de trabajo. Entonces, en este sentido, tenemos que aprender a cuidar mucho nuestro presupuesto y sobre todo nuestro balance financiero para evitar poder tener estos acontecimientos que se presenten de forma negativa y convertir la deuda de una forma positiva, alternando nuestra capacidad y sobre todo nuestros ingresos. Excelente. Will, excelente tema este. Will, quisiéramos ver tus números, tus contactos, tus redes sociales para cualquier cita, sugerencia para nuestros amigos televidentes. Bueno, aparezco como Willy Narváez en Instagram y también mi número telefónico 81620519, y recordemos que verdaderamente es una oportunidad, pero con balances y sobre todo con un equilibrio. Quiero agradecerle a ambos por la oportunidad y siempre de estar apoyando a la mejor revista de la televisión nacional, que es Primera Hora. Gracias, Will. Gracias, Will, por tu conocimiento, por compartirnos esos tips de finanzas que son de mucho interés para nuestros televidentes. Bueno, de esta manera nosotros vamos a quedar acá